Yo tenía un destino trazado desde que pisé el campus de la uni. Mi objetivo no era solo graduarme, era la beca de posgrado en ecología de suelos en los Países Bajos. Era mi sueño, mi obsesión. Y para conseguirlo, tenía que obtener la máxima puntuación posible en el SERAR, Servicio Rural del Agrónomo. La ceremonia de elección de plazas se celebró en el gran auditorio del ministerio, un ambiente cargado de nervios y ambición juvenil. Había 3.000 ingenieros compitiendo. Yo tenía el puesto 14. Cuando mi nombre fue llamado, me acerqué al micrófono, sentí el peso de todas las miradas. Miré el mapa proyectado, las plazas más fáciles, cercanas a Lima, daban 3 o 4 puntos. Yo no quería la facilidad. Tomé el micrófono, respiré hondo y grité mi elección con una convicción que resonó en el silencio. Campamento San Jacinto, Microcuenca del Valle Seco, provincia de Ica. Se hizo un silencio. No un silencio de sorpresa, sino de compasión, que era peor. Mi mentor, el doctor Huamán, se acercó a toda prisa, con el rostro pálido y la frente brillante. Ríos, siseó, agarrándome del brazo, renuncia. Por favor, renuncia a esa zona ahora mismo. Me explicó la verdad que no estaba en el manual. San Jacinto no es una plaza de 10 puntos, es de 11 puntos. El 11 no es oficial. Es el código que usamos aquí para decir, es donde los fertilizantes matan, no solo a los cultivos. Pero mi ambición era más fuerte que su advertencia. Me mantuve firme. Era mi boleto de salida, mi futuro. La zona estaba a 6 horas de Ica, un valle desértico dominado por la Agrocorp, una corporación gigante que controlaba el agua, pagaba miseria a los jornaleros y, en esencia, controlaba el desierto. Me dije a mí mismo, voy a auditar esa tierra, ayudar a la comunidad con técnicas de riego limpio, y luego me iré. Me creía invencible. Esa comunidad, de alguna manera, me necesitaba. Llegué. El paisaje era una belleza brutal, sol implacable, montañas ocres y campos de cultivo que parecían desafiar la existencia misma. La posta agrícola era una cabaña destartalada que olía a tierra seca, humedad y de manera persistente, a pesticida. Los ancianos, con la voz baja y los ojos esquivos, me susurraron un rumor que congelaba la sangre. El último perito había desaparecido allí. No se había ido, simplemente se había esfumado. Mi trabajo oficial era auditar la calidad del suelo y la salud de los cultivos para el programa estatal. Sin embargo, mi jurisdicción estaba dominada por el monopolio de Agrocorp, los únicos que vendían semillas, fertilizantes y, crucialmente, pesticidas. Todo cambió una mañana. Don Sixto, un anciano respetado en la microcuenca, me buscó temblando. Su cosecha de quinoa estaba muriendo de una manera que desafiaba toda lógica agronómica. No era una plaga común. Fui al campo, recogí muestras de tierra y agua, y las analicé en mi rudimentario laboratorio, un viejo cobertizo con un espectrómetro portátil. Lo que descubrí fue un desastre químico. El agua estaba saturada de glifosato modificado, un herbicida de uso restringido, prohibido para el consumo humano, un químico que Agrocorp había jurado en documentos oficiales que no usaba en el valle. Me convertí en un objetivo instantáneo. Agrocorp no podía permitir que yo, el ingeniero idealista de los 11 puntos, publicara esos resultados. Mi informe significaría multas, exposición mediática y, peor aún, la invalidación de sus cosechas. El enfrentamiento no se hizo esperar. Poco después de enviar mis resultados preliminares al ministerio, se activó el PARAM, Puesto de Acción Rápida Ambiental. Un equipo policial joven, liderado por el capitán Hugo Lira, llegó a la posta. Su misión no era proteger el ambiente, era proteger el negocio. Lira era un hombre grande, con un uniforme demasiado ajustado y una prepotencia palpable. Me interceptó cerca del canal de riego, donde había tomado las muestras. Ingeniero Ríos, su trabajo es mejorar el rendimiento, no buscar fantasmas químicos, me ordenó, con los brazos cruzados. Deje la auditoría del suelo y concéntrese en el informe de rendimiento, como el que nos gusta ver a todos. Le mostré las muestras, mis datos en la tableta.
El agua está matando a la quinoa, capitán. Hay veneno en el canal. Su sonrisa fue fría. Su peritaje debe ser amigable con la inversión, me chantajeó, su voz bajando a un susurro peligroso. Si no, su informe no será validado. Y sin validación, no hay punto cerar, ¿verdad, ingeniero? Su beca, su futuro, están en mis manos. Mi beca, mi futuro, mis 11 puntos, todo pendía del silencio que Agrocorp y el capitán Lira me exigían. Yo tenía la verdad, pero ellos tenían el poder. Y ese conflicto estaba a punto de volverse mortal. El mediodía era brutal. El sol vertical sobre el valle seco hacía vibrar el aire, pero el verdadero calor lo sentía en el pecho. El alcalde del distrito, cuyo principal ingreso venía de los favores de Agrocorp, me llamó a la posta. Estaba frenético, pero no por dolor, sino por la urgencia de un protocolo roto. Ingeniero, tiene que venir ahora. El capataz de Agrocorp, un hombre llamado Héctor, ha colapsado en la trocha que da al canal principal. Le pedí al enfermero del puesto de salud cercano que fuera en su moto a inyectarle atropina. Salí de inmediato en mi camioneta, el motor rugiendo sobre el camino de tierra. A mitad del trayecto, el alcalde me llamó para decir que Héctor estaba convulsionando y botando un líquido verde por la boca. Era un cuadro clásico y aterrador de envenenamiento por organofosforados. Apenas llegué a la trocha, el escenario se presentó con una frialdad clínica que contradecía la supuesta emergencia. Vi el carro del alcalde a un lado. Héctor estaba en el asiento trasero, desplomado. El olor a fertilizante industrial era espeso, no el aroma sutil de un campo de cultivo, sino una saturación química. Me acerqué al cuerpo, pidiendo al enfermero, que había llegado antes, que verificara el pulso. El enfermero, un joven del altiplano que había visto la muerte, me respondió con una voz baja y quebrada por el terror: ingeniero, no pude ponerle la vía. No hay nada que hacer. El paciente ya está rígido. Rigor mortis completo. Me quedé helado. El sol me quemaba la nuca, pero por dentro sentí un frío repentino. Saqué mi teléfono para verificar la hora. Eran exactamente las 13 horas. Si el rigor mortis, la rigidez cadavérica, estaba completo, significaba que la muerte había ocurrido entre 10 y 12 horas antes, es decir, alrededor de la medianoche o la madrugada. El alcalde acababa de jurarme que Héctor había colapsado después del desayuno. Todo era una puesta en escena orquestada para cubrir el tiempo. Justo en ese momento, la patrulla del Param llegó, levantando una nube de polvo rojizo. El capitán Lira bajó, su rostro hinchado por el triunfo. Ingeniero, su juego de la patente limpia acabó. No hay nada que hacer, declaró Lira. Necesitamos que emita el acta de suicidio. La familia ya tiene los formularios de descargo firmados. Causa de muerte, ingesta voluntaria de químico. Sentí el miedo. El recuerdo del último perito, aquel que se esfumó, era un ancla de terror. Pero mi juramento y la verdad forense que acababa de descubrir no me permitieron retroceder. Capitán, creo que se equivoca gravemente, le dije con una firmeza que apenas sentía. Esto no es un cuartel. Yo no firmo una acta de suicidio si la causa es dudosa. Por ley, debe intervenir el fiscal de turno y realizarse una necropsia forense. Es la única manera de certificar la hora real de muerte y el tipo de químico. Lira, junto a sus suboficiales, estalló en una risotada seca y cruel. Necropsia. ¿Para qué? ¿Para que los agricultores se asusten? El fiscal está viajando por la Panamericana hasta el fin de semana. Usted es la autoridad química aquí. Cumpla su deber o le reportaré por negligencia. Sabía que me estaba chantajeando con mi futuro. La ley no existía en esa trocha, solo su palabra. Muéstreme una orden escrita del fiscal que me obligue a omitir una necropsia, exigí. Mi voz ahora era una cuerda tensa. Lira se alejó furioso y se puso a hablar por su radio por media hora, su rostro contorsionado por la frustración de tener que hacer un papeleo que no quería. Regresó, golpeando el capó de la camioneta con el puño. Llevaba una nota arrugada y mal escrita. Aquí está la orden, doctor.
A cumplir. El fiscal dice que está ocupado y que la familia no quiere autopsia. Respiré hondo. Mi miedo se canalizó en una rabia fría. Está bien, iré. Pero que quede claro que estoy grabando esta conversación y exijo que venga el teniente gobernador de la comunidad. Necesito una autoridad local y un testigo imparcial presente en el levantamiento. Subí al vehículo de Lira. Él encendió el motor con una sonrisa torcida, vitoreado por sus suboficiales. Siempre lo dije. Héctor era un desquiciado. Lloraba como una niña por la presión de las deudas. Le dije que si tenía problemas, se largara, pero que no nos arruinara la cosecha con sus dramas. ¡Qué débil! Estaban construyendo su coartada en voz alta, construyendo la narrativa del suicidio del deudor con cada palabra que creían que el desierto se tragaría. Y yo lo estaba grabando todo. Llegamos a la morgue temporal, un cobertizo de cemento improvisado detrás del centro de salud. El aire olía a tierra y a la humedad de los desinfectantes baratos. Le pedí a la viuda de Héctor que desvistiera el cuerpo. Ella lo hizo con una indiferencia aterradora, como si estuviera doblando ropa vieja. El cuerpo de Héctor, ya sobre una camilla metálica, confirmaba mi peor sospecha. El rigor mortis estaba alarmantemente avanzado y era completo. Era la prueba forense de que la muerte había ocurrido en un momento incompatible con la coartada. Me acerqué. Lo crucial era el olor. No solo revisé su ropa y su piel, revisé la cavidad oral y la lengua. No había rastro del olor penetrante del organofosforado. Quien ha olido pesticida de esa potencia, sabe que el olor se adhiere a la ropa, emana del cuerpo e impregna la boca si ha sido ingerido horas antes. El silencio químico del cuerpo de Héctor gritaba envenenamiento por otras vías, no ingesta voluntaria reciente. Luego, le pregunté a la viuda por el químico. Ella no me miró a los ojos, sino que señaló una caseta de herramientas, su voz vacía como el desierto. Él se lo bebió todo en el desayuno, me dijo. Abrí la caseta. El frasco de organofosforado estaba allí, sellado con su precinto de fábrica, sin abrir. Mi mente, entrenada para la lógica, hizo los cálculos finales. Coartada rota. ¿Cómo pudo guardar el frasco sellado en la caseta si supuestamente colapsó inmediatamente después de beberlo en la mesa? Tiempo de muerte. El rigor mortis no miente. Murió hace al menos 10 horas, madrugada. ¿Por qué el alcalde esperó a la 1 de la tarde para reportarlo? Método. Si no lo ingirió del frasco, y el camión de Agrocorp estuvo involucrado. La teniente gobernadora llegó. Le expliqué la verdad de los datos forenses. Era una muerte dudosa que requería autopsia. El capitán Lira, masticando con la boca abierta un pedazo de pan con una desfachatez asquerosa, se puso de pie, escupiendo migas. «Saquen el documento de negativa de necropsia para que firme la viuda», gritó a sus subalternos. La viuda, con una templanza fría e inhumana, firmó el papel que sepultaba la verdad. No soporté más el cinismo. Me fui al exterior, detrás del cobertizo, y vomité en la tierra seca. No fue el olor, sino el asco moral que me provocó la deshumanización absoluta, gente comiendo y riendo sobre un cuerpo que olía a encubrimiento. Tomé mi tableta y escribí el acta de constatación en presencia de la teniente gobernadora. Mi puño era ahora firme, canalizando la rabia en precisión técnica, causa indeterminada. Evidencia de rigor mortis avanzado, inconsistente con la hora de colapso reportada. Solicito necropsia urgente. Negativa familiar documentada. La verdad estaba escrita en el documento oficial, a salvo de la manipulación verbal. Firmé el acta y salí. No volví a la patrulla. Me bajé en el camino y caminé solo por la trocha, sintiéndome vulnerable y completamente expuesto. Fue entonces cuando vi a Javier, el hijo de don Sixto, que corrió hacia mí. «Ingeniero, ¿por qué murió el señor Héctor? Mi papá dice que ayer, a la medianoche, vio al camión de Agrocorp llevarlo al canal de riego. Estaba pidiendo ayuda. ¿Por qué murió?» No supe qué responderle. Solo pude abrazar al niño que me daba el testimonio de medianoche, la pieza faltante que convertía el suicidio en un probable asesinato encubierto.
Mi vocación me había llevado a una verdad que no podía publicar en el desierto, pero que jamás olvidaría. Con el tiempo, dejé San Jacinto, con mis 11 puntos, mi beca y mi futuro. Pero el acta, las muestras de agua y el recuerdo del niño me acompañaron. Esas pruebas fueron el inicio silencioso de una investigación metódica que, un año después, abrió expedientes en el Ministerio Público, revelando una red masiva de fraude ambiental y encubrimientos que costó a Agrocorp su licencia para operar. Me fui sabiendo que la verdadera riqueza de la profesión reside en la integridad que se mantiene, incluso cuando te obligan a mirar hacia otro lado.